¿Qué tal? ¿Cómo están? Alumnos del primer grado del Instituto Teológico Internacional Campus Cancún. Pues bienvenidos al resumen, a la clase del resumen del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver las cartas de Corintios, y vamos a iniciar con una oración que el Señor nos guíe en este estudio de su palabra. Bien, Padre eterno, te damos gracias porque, Señor, tu Espíritu Santo, dice la palabra, nos ha sido enviado para guiarnos a toda la verdad. Hoy queremos, Padre, que seas tú el que nos hable, que seas tú, Señor, el que edifique nuestras vidas, que seas tú, Señor, el que abra los ojos de nuestro entendimiento y nuestro oído espiritual. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú estás haciendo una obra poderosa, que seamos edificados en el conocimiento de Jesucristo. Amén, Señor. Bien, pues vámonos a estas maravillosas cartas, ¿verdad? La primera y segunda carta a los Corintios. Y bueno, empezamos con la ciudad de Corinto. Es la capital de la provincia de Acaya, con habían aproximadamente unos 500,000 habitantes. Tenía dos puertos, el de Cencrea en el mar Egeo y el de el Equeo, que se encontraba en el Golfo de Corinto. En la ciudad de Corinto se adoraba a Afrodita. Esta ciudad era un cruce para viajes que cruzaba, ¿verdad? Era un cruce de caminos para viajes y comercios. Era anfitriona también de juegos o eventos atléticos. Cada 2 años, ¿verdad? Se llevaban a cabo estos juegos, y se otorgaban valiosos premios a los triunfadores de estos juegos atléticos. Vemos que el templo de Afrodita estaba en una zona rocosa a unos 600 metros sobre la ciudad. En el templo había unas 1,000 prostitutas, se encontraban en el templo, ¿verdad? Unas 1,000 prostitutas, imagínense qué terrible situación. Esa inmoralidad atraía a muchos, aunque al parecer el templo no estaba activo en la época de Pablo. La inmoralidad era un problema en esta ciudad y tenía reputación, ¿verdad?, de inmoralidad la ciudad de Corintios. La edificación de una iglesia cristiana ahí no fue fácil, ¿verdad? Estaba la iglesia en sí, se encontraba con muchos problemas, y lo podemos ver a lo largo de las 2 epístolas: problemas de inmoralidad sexual. Acuérdense que mucha gente que se convirtió a Cristo estaba saliendo de esos problemas o participaba en la adoración a Afrodita, y pues traía todavía ciertas costumbres que Dios tenía que sacar de sus vidas. Perdón. Esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Vemos que la paternidad literaria y la fundación de la iglesia es de Pablo. Pablo es el autor de la epístola y es el fundador de la iglesia también. Vemos en Hechos capítulo 18 verso 1, dice la palabra: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintios. Allí en Corintio conoció a Aquilas y a Priscila. Era un matrimonio expulsado de Roma, quienes también fabricaban tiendas. Se quedó un año ahí, 1 año y medio, predicando el evangelio en esa ciudad. Pablo enfrentó dificultades, como el que los enemigos judíos también lo llevaron ante Galión, que era procónsul romano, quien después permitió que Pablo continuara su ministerio. La mayoría de los congregantes de la iglesia no era gente rica ni era gente influyente. Vemos la relación de Pablo con la iglesia de Corintio. Pablo escribe 1 Corintios como respuesta a preguntas.
y envía a Timoteo para tratar ciertos malos entendidos, ¿verdad?, que había en la iglesia. Los visita y luego escribe su segunda carta. Vemos que después de estar 18 meses en Corinto, Pablo regresó a Antioquía. Luego comenzó su tercer viaje misionero. Antioquía era la base, ¿verdad? La base misionera. De ahí surgen los 3 viajes misioneros de Pablo. En todas sus trayectorias, Pablo siempre regresaba a Antioquía. Vemos que en este tercer viaje misionero se quedó en Éfeso por 3 años. Esto lo vemos en Hechos 20:31. El surgimiento de problemas en la iglesia, al surgir problemas en la iglesia, contactan a Pablo para informarle y pedirle información doctrinal y también de conducta. Pablo escribe una carta, lo que es Primera de Corintios, donde promete también visitarles e ir después de ir a Macedonia. Pablo menciona una carta anterior, una carta que no fue preservada, donde le advertía a la gente no asociarse con gente, a la gente de la iglesia, no asociarse con gente inmoral. Hay una carta, ¿verdad?, que la iglesia no la tiene en posesión, una carta que menciona Pablo, podría haber sido la tercera carta a los Corintios, pero no se sabe qué sucedió con esa carta, simplemente no está, tal vez fue destruida, pero Pablo menciona el no asociarse con gente inmoral. Esto ya lo había mencionado en esa carta que se extravió. Primera de Corintios capítulo 5 del 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. La palabra de Dios nos dice claramente, ¿verdad?, que el Señor era amigo de pecadores, o sea, y los pecadores lo seguían por todos lados, borrachos, ladrones, adúlteros, etcétera. Jesús era amigo de pecadores, pero cada vez que tenían contacto con Jesucristo, esta gente cambiaba, así como nosotros. Que teníamos una vida perdida, yo no sé usted, pero yo estaba muy mal, y cuando me acerqué a Cristo, Cristo transformó mi vida. Y el punto es que aquí, ¿verdad?, le habla a la iglesia diciéndole, si los que se dicen que son cristianos y continúan con estas prácticas, los que se llaman hermanos, y continúan, ¿verdad?, en pecado, dice la palabra, no se junten con ellos, ni aun coman con ellos. La iglesia tenemos que ser muy claros como pastores. Dios llama a la iglesia a vivir una vida de santidad, apartarnos, ¿verdad? En sí la palabra iglesia quiere decir sacados fuera. O sea, Dios nos saca, ¿verdad?, del sistema de este mundo, nos da una nueva naturaleza con la cual podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir en el Espíritu, vivir una vida que le agrada al Señor. Es por eso que no podemos perseverar en el pecado. Y esto es algo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios, una iglesia donde, pues bueno, estaba llena de todo lo que se menciona aquí. Vemos que Pablo envía a Timoteo, lo vemos en 1 Corintios 4:17, dice: por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. O sea, Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, no quiere decir que era su hijo, que él lo haya engendrado en la carne, sino que era su hijo en Cristo, ¿verdad? El cual os recordará mi proceder en Cristo.
Timoteo va con la encomienda de recordarle el proceder, cómo Pablo caminaba en Cristo. Acuérdense que la Escritura, por ejemplo en Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, nos habla Pablo le está hablando a los romanos de doctrina, enseñanza, y en el capítulo 12 al 16 le está hablando de la vida práctica. En el libro a los Efesios, Pablo igual en el capítulo 1 al 3 está hablando de doctrina. Y en el capítulo 4 al 6 le habla a la iglesia de la vida práctica. La palabra clave en los 3 últimos capítulos de Efesios es andad. Esta palabra es la palabra griega paripateo, que quiere decir cómo procedemos, cómo caminamos. Y la Biblia nos manda a andar en el Espíritu, paripateo en el Espíritu, caminen en el Espíritu, anden en el Espíritu, anden en amor, anden en pureza, anden en santidad, anden en unidad. Este es el andar, este es el proceder que debemos de tener en Cristo. Acuérdense estas palabras en 1 Corintios 4, 17, dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Estamos en Cristo, hemos sido injertados en Él, en Él estamos, en Él nos movemos. Ya como iglesia de Cristo, en Romano lo dice muy claramente, hemos sido injertados en el olivo verdadero. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Y por lo tanto, al estar en Cristo, la naturaleza de Cristo se tiene que manifestar en nosotros. Y esto es algo que no estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Y Pablo les dice a través de Timoteo, él os recordará mi proceder, cómo yo camino en Cristo y la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es importante entender entonces que la doctrina es sumamente importante en una iglesia, que crezcamos en el conocimiento de Dios si nuestro caminar y nuestro proceder va a ser el correcto, ¿verdad? Esto nos va a llevar a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. En la medida que crezcamos en el conocimiento de Dios. Si tú corriges a tu hijo, ¿verdad? Y corriges su proceder, pero no corriges su manera de pensar, él va a seguir haciendo lo mismo. Es por eso tan importante el discipulado, porque en el discipulado ocurre lo que dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay gente que quiere cambiar y utiliza formas externas, ¿verdad? Pues cambiar físicamente, cambiar su manera de ser, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque no está comenzando donde Dios quiere, que es nuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto no ocurre si no te conviertes en un verdadero discípulo de Jesucristo. En fin, vamos a introducirnos, ¿verdad? Levemente, es un resumen, recuerden que es un resumen nada más, no podemos adentrarnos a fondo, pero vamos a ver rápidamente que Corintios era una iglesia que se le caracteriza por ser una iglesia carnal, ¿verdad? Una iglesia, Pablo le llega a decir, ustedes son niños en Cristo. Pablo lo reprende así. ¿Por qué? Porque solamente pueden tomar leche, pueden ingerir leche espiritual, las doctrinas básicas. No pueden tomar alimento sólido porque no sois capaces todavía. Los reprende duro, ¿verdad? Y esto nos habla de su condición espiritual, ¿no? Yo no puedo mantenerme comiendo o bebiendo leche espiritual toda mi vida cristiana, porque eso va a repercutir en mi manera de proceder. Por eso muchos cristianos están cayendo ahorita, porque no están soportando las tormentas. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento sólido, no están arraigados, no son como esos árboles, ¿verdad? Plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Ahí está la vida espiritual, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo no puedo, ¿verdad?, pensar que me puedo desarrollar espiritualmente si no estoy arraigado en las escrituras.
mi comportamiento, mi vida no va a ser fructífera, no va a estar lleno del Espíritu Santo, no voy a estar llevando frutos si yo no soy una persona que estoy meditando en las Escrituras de día y de noche, si no soy un verdadero discípulo de Cristo, si yo no lo sigo de cerca. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿verdad? Mucho fruto. Este es lo que no estaba llevando la iglesia de Corintio, estaban en la carne, ya sabemos cuáles son los frutos de la carne, ¿verdad? En fin, Pablo finalmente regresa a Corintio para tratar los problemas suscitados, pero su visita fue una visita desagradable, la cual se describe en su segunda carta. En 2 Corintios 2:1 dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. No fue su primer visita una visita agradable, fue triste, ¿verdad? Pablo hace una tercera y final visita a Corintio. 2 Corintios 12:14 nos los muestra. Dice, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. O sea, visitó 3 veces la iglesia de Corintio durante un lapso, ¿verdad?, de tiempo. Después de su visita, segunda visita, regresa a Éfeso y les escribe con palabras duras pidiéndoles que cambiaran su actitud. Tito llevó la carta, Pablo quería saber su reacción y se encuentra con Tito en Macedonia, el cual le da buenas noticias de que la iglesia se había arrepentido, ¿verdad?, de su rebeldía contra el apóstol. Obviamente esto fue algo que pues a Pablo, ¿verdad?, lo puso muy contento. Vemos entonces que Pablo escribe 2 de Corintios estando en Macedonia y envía la carta con Tito. Los adversarios en la primera carta a los Corintios eran dentro de la iglesia. Los adversarios a los cuales trata el apóstol Pablo se encontraban dentro de la iglesia que estaban provocando divisiones, pleitos, estaban peleando ante los tribunales, tenían una vida sexual licenciosa, y los adversarios en la segunda carta a los Corintios eran de afuera. Tenían como fundamento el judaísmo, posiblemente eran cristianos judíos que estaban queriendo pues bueno, regresar al judaísmo a muchos o estaban haciendo proselitismo, ¿verdad?, entre los gentiles. Y estaban criticando a Pablo. Estos eran los que estaban, ¿verdad?, eran los adversarios de Pablo en la segunda carta a los Corintios. En fin, primera de Corintios, vemos que el autor y el destinatario, los saludos, el autor es Pablo, ¿verdad? Vemos que esta carta fue escrita en Éfeso en el año 55-56 después de Cristo. Es una respuesta a la petición de la iglesia de enseñanzas y consejos. Pablo expresa también gratitud por la obra de los corintios. No todo es queja, ¿verdad? Pablo era agradecido por la vida de los corintios. Dice 1 Corintios 1:4-5. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Dice, Pablo era un pastor que estaba agradecido por la iglesia. No todo era queja, no todo era frustración de Pablo, no todo era angustia de Pablo por la iglesia. Él también estaba agradecido, y ante todo podemos ver que Pablo podía discernir que la iglesia de Corintios era una iglesia rica espiritualmente, en toda palabra y ciencia. O sea, la iglesia era una iglesia llena de dones espirituales. Eso es algo importante porque vemos que los líderes espirituales, los pastores, Dios les puede dar la capacidad de discernir los dones que tiene la iglesia, ¿verdad? ¿Qué don tiene usted? Es como cuando un padre con los hijos, ¿verdad? Que cuando van creciendo tú te vas dando cuenta que tu hijo
pues le gustan los deportes, ¿verdad? O le gusta la música, o le gusta escribir, o le gusta las matemáticas, y te vas dando cuenta de sus habilidades, y vas tú como padre guiándolo, impulsándolo hacia las habilidades que él tiene, porque ahí puede estar el destino que Dios tiene para su vida, ¿verdad? Si Dios te da un don es porque quiere que lo uses. Y así Pablo se daba cuenta, ¿verdad? Todos en la escritura dice la palabra que si tú has sido bautizado con el Espíritu Santo, si tú has sido regenerado, si tú eres una nueva criatura, dice la palabra que Dios ha puesto dones en ti, no nada más a los pastores o a los líderes de la iglesia, toda la iglesia ha sido enriquecida con esos dones espirituales y oramos, ¿verdad? Para que estos se manifiesten. Y pues cómo puedes saber qué don tienes, pues comienza a servir, ¿verdad? Comienza tal vez como edecán, comienza en seguridad, comienza en las áreas que Dios te llame, y ahí tú vas a ir dándote cuenta cuáles son tus dones. Esto con el tiempo y el desarrollo espiritual. Si una persona crece espiritualmente, estos dones se van a ir manifestando, ¿verdad? Por eso es importante el crecimiento. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Aquí Pablo, ¿verdad?, tiene que reprender a la iglesia porque había divisiones. Estaban pensando diferente y habían partidos. Dice 1 Corintios 1:12 al 13. Quiero pues que cada uno de vosotros, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está acaso Cristo dividido? Pablo es muy claro, ¿verdad? Había divisiones, ¿verdad? Habían partidos, ¿verdad? Yo le voy al América, yo al Cruz Azul y yo al Guadalajara. Y Pablo llega a decir: espérense tantito, ¿verdad? Todos somos cristianos, todos estamos en Cristo Jesús. Cristo no está dividido. Y eso es algo que tenemos que entender. Y aunque veamos gente en otras denominaciones, ¿verdad? Cristo no está dividido. Todos formamos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Acuérdense que Cristo, cuando regrese, no va a venir por una denominación en específico. La otra vez estaba oyendo un video de un cura católico, ¿verdad? Que pues estaba queje y queje de nosotros los protestantes, y estaba hablando sobre el rapto, que nosotros los protestantes decimos, ¿verdad?, que nosotros sí nos vamos y el católico se queda. Eso es un grave error y es una falsedad doctrinal. Es un error, es torcer las escrituras. En ningún momento, ¿verdad?, un cristiano puede pensar así, porque nos vamos a llevar grandes sorpresas, ¿verdad? Jesús viene por los hijos de Dios. Jesús viene por los que han nacido de nuevo y los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y esta es una realidad. Cuando Jesús venga y envíe a sus ángeles, Él va a ir y va a reconocer a los que han sido sellados por el Espíritu. Solo los que tienen el sello del Espíritu Santo son los elegidos por Dios. Y estos elegidos están en diferentes denominaciones. Yo me atrevo a pensar que hay muchos católicos que, sinceramente, ¿verdad?, pues han recibido. Yo empecé en el catolicismo. Hay una área del catolicismo que son carismáticos, y yo recuerdo que me predicaron el evangelio tal cual lo predicamos nosotros, y perfectamente, ¿verdad?, las doctrinas que muchos de nosotros tenemos las estaban practicando y predicando, solamente que bueno, pues tienen doctrinas leudadas y la leche adulterada, ¿verdad?, la doctrina adulterada. Pero no dudo, ¿verdad?, que muchos de ellos, así como cristianos y bautistas y metodistas, etcétera, pues nos vamos, ¿verdad?, con el Señor. Cristo no está dividido, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Vemos que
Había tres factores que contribuían a los partidos en la iglesia. Tenían una comprensión equivocada de la naturaleza del Evangelio. Esto lo vemos en el capítulo del 1 al 3. Pablo mostró la necesidad de comprender el tema central del Evangelio en estos tres capítulos, que es la cruz de Cristo, la naturaleza del Evangelio, ¿verdad? El cual tiene poder y demuestra la sabiduría divina. Pablo tuvo que decirles a muchos de ellos, ¿verdad? Yo no voy a ir a ver cómo predican o si tienen mucha elocuencia, yo voy a ir a ver si el poder de Dios se manifiesta en ustedes, ¿verdad? La cruz es poder de Dios, la cruz es sabiduría de Dios y bueno, no comprendían bien la naturaleza del Evangelio. Vemos también que otro punto era la naturaleza del ministerio. En el capítulo 3 al 4 Pablo habla sobre eso y deja ver que no somos hábiles, no somos competentes por nuestras propias fuerzas. Un siervo de Dios no es competente por sí mismo, sino que Dios lo capacita, Dios lo hace ministro competente del nuevo pacto. No se trata de una habilidad que Pablo tenía solamente o Apolos, sino que son dones dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Y es algo que tenemos que tener muy claro como iglesia, ¿verdad? Hay veces que se exalta mucho un ministerio y bueno, y todos los demás ministerios quedan opacados, ¿verdad? Por determinada figura dentro de la iglesia. Y esto no debe ser así, porque la iglesia funciona como un cuerpo. Y créame que yo lo veo, como pastor lo veo, un ministerio que no esté funcionando bien dentro de la iglesia afecta todo el cuerpo, afecta todo. Por ejemplo, aquí nuestros hermanos por ejemplo, de carga, que tienen un ministerio que temprano se levantan y vienen por todas las cosas, se las llevan, ¿verdad?, a donde nos congregamos. Con que fallen ellos, todo el servicio se viene abajo, ¿verdad? Y es un ministerio que no podemos, ¿verdad?, menospreciar ni considerar menos porque no es un ministerio público. Hay ministerios como por ejemplo la oración. Es un ministerio de poder, es un ministerio de intercesión y yo creo sinceramente que es uno de los ministerios más importantes dentro de la iglesia, porque una iglesia que no ora es una iglesia que no avanza, es una iglesia que se detiene, es una iglesia que retrocede, es una iglesia que no puede alcanzar a los perdidos. Entonces, todos estos ministerios operan bajo el poder del Espíritu Santo, guiados, capacitados y fortalecidos por Él, ¿verdad? Otro punto, ¿verdad? Porque esto generaba contiendas al no entender la naturaleza del ministerio. Pero bueno, otro punto que generaba divisiones dentro de la iglesia era el orgullo humano y esto lo vemos en el capítulo 4 al 6. Este es un elemento que contribuía a la división de la iglesia. Y por eso dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque la soberbia genera contienda, genera división. Cuando tú te ensoberbeces contra un líder, un pastor, ya no te sometes a él y puedes generar una división en la iglesia. Puedes contaminar, ¿verdad?, con tu boca, con tus palabras, ser un instrumento de destrucción y no de edificación, ¿verdad? Es tan delicado esta situación. Por eso la palabra dice claramente que un neófito no puede estar en un lugar de autoridad o de liderazgo. Un neófito es una persona nueva en Cristo, que tiene poco tiempo, 2, 3 años en Cristo. Es un error ponerlo en una posición de autoridad porque son los ancianos de la iglesia los que gobiernan la iglesia. Así debe de ser. Los que gobiernan, los que están hasta arriba en toda la jerarquía, tienen que ser la gente con más tiempo en Cristo y más madurez y experiencia en el ministerio.
No pueden ser gente nueva por sus capacidades o porque tiene la licenciatura, posgrado y maestría y todos los grados, más grados que un termómetro. Eso no es lo que dice la escritura, ¿verdad? Después por eso hay tantos problemas, porque se coloca a veces, y yo sé que, mire, yo no digo que los jóvenes le inyectan fuerza a la iglesia, le inyectan, a veces nosotros ya que tenemos un poco más de edad, pues nos animan, nos ayudan, etcétera. Es como Josué y Moisés, ¿verdad? Moisés estaba en el liderazgo espiritual y José estaba en la chamba, estaba en el ministerio, estaba trabajando, pero siempre supervisado por Moisés. No podemos dejar, ¿verdad?, que los jóvenes hagan lo que quieran, lo que sean, tienen que sujetarse, porque si no se ensoberbecen. Y esto genera muchos problemas dentro de la iglesia. Vemos que había problemas morales en la iglesia. En el capítulo 5 al 6 lo vemos. Incestos, pleitos, inmoralidad sexual. Por ejemplo, alguien tenía a la mujer de su padre. En el capítulo 5 del 1 al 13 lo podemos ver. Y Pablo ahí pide que se saque a esa persona de la iglesia, ¿verdad? Hay ocasiones en que se tiene que pedir a la gente que no regrese a la iglesia cuando no quieren arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? No quieren arrepentirse de su adulterio, no quieren arrepentirse, ¿verdad? Pues de problemas de inmoralidad sexual. eh, en una ocasión en una iglesia, pues yo tuve que pedirle a una persona que sabía que tenía problemas graves con la pornografía, porque no la podía abandonar, y su manera de ver a las mujeres ya era, pues yo lo podía percibir, que ponía en riesgo a la iglesia, a las jovencitas, porque esta persona no cambiaba. Y se le advirtió, se le dijo una, dos, varias veces, hasta que, pues bueno, manifestó una conducta impropia en la iglesia y tuvo que salir, ¿verdad? Porque tenemos que proteger al rebaño. Una persona que sale de la iglesia obviamente es es una decisión pastoral que se debe de tomar con mucho cuidado, bajo oración, bajo la dirección del Espíritu Santo. No podemos agarrar y por cualquier cosa correr a alguien. Es parte de la disciplina que ejercen los pastores, pero es una disciplina que viene, ante todo tiene que venir de Dios, ¿verdad? En fin, había problemas, pleitos entre los creyentes, pleitos en tribunales por cuestiones financieras, en lugar de resolverlos entre cristianos. Qué triste es cuando vemos que los problemas se tienen que llegar a los tribunales o a conciliación y arbitraje, ¿verdad? Porque los hermanos traen un pleito que no se puede resolver. Eso no debe de darse en la iglesia, y es algo que Pablo, ¿verdad?, trata. Como no hay nadie que pueda juzgar entre ustedes, ponen a los más, que ustedes menosprecian, a juzgar a los demás. No saben que nosotros vamos a juzgar a los mismos ángeles. No saben que nosotros vamos a formar parte del gobierno de Dios, ¿verdad? En fin, Pablo trata esas cuestiones. Vemos también que Pablo habla sobre el matrimonio. En el capítulo 7, Pablo, ¿verdad?, admite que el celibato tenía sus ventajas. Los que no estaban casados, los solteros y los viudas, eran mejor quedarse así si no tenían el don de continencia. Pablo es muy claro: si no tienes el don de continencia, cásate, porque mejor es casarte que estarte rostizando, ¿verdad?, como dicen los chavos. Y así es, ¿verdad? Si Dios, ¿verdad?, es mejor mantenerse célibe, es mejor no casarse. Pablo así lo dice, pero también hay que entender por qué Pablo lo dice, porque él estaba enfocado al 100%
en la predicación del Evangelio. Si tú ves todo lo que Pablo sufrió y los peligros que constantemente se enfrentaba, pues pobre mujer si se hubiera casado con Pablo, pobre de ella, ¿verdad? Los sufrimientos que hubiera podido tener. Pablo era incansable, iba de una ciudad a otra, ahora imagínese con hijos, y etcétera. Dios así lo dejó a Pablo. Pero Pablo recomendaba eso si tú realmente te vas a dedicar 100%. Y aún después en otra epístola Pablo dice que uno en 1 Corintios, ¿verdad? En el capítulo 3 da las recomendaciones a los obispos y a los diáconos también, y uno de ellos es casarse, ¿verdad? Marido de una sola mujer. O sea que Pablo habla de las ventajas del celibato, pero también recomienda casarse si no tienes el don de continencia. Los casados no se deben divorciar, solo si están casados con un incrédulo y se va. Entonces, si el incrédulo dice no quiero nada contigo, entonces el cristiano libre, ¿verdad? De casarse con quien quiera, con tal de que sea cristiano, ¿verdad? En fin, es un tema aquí, ¿verdad? Se encuentra la base doctrinal pues, sobre el matrimonio, pero también sobre la separación, ¿verdad? Hay matrimonios desgraciadamente cristianos, un alto porcentaje de cristianos se están divorciando, y eso es terrible, ¿verdad? Porque y yo veo la raíz de todo esto, hermanos, escúchenme de verdad bien, porque es algo que es un patrón que veo constante de muchos matrimonios que llegan con problemas, como saben, como pastores llegan a hablar con nosotros y yo veo un común denominador. Cuando un matrimonio está lleno de problemas, yo siempre les hago una pregunta: ¿te discipulas? ¿Cuántos estudios bíblicos vas a la semana? ¿Tienes un tiempo devocional con tu esposa o con tus hijos o personal? Y normalmente la respuesta es: ni me discipulo, ni estudio la palabra, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pues bueno, las consecuencias es que al no desarrollar su vida espiritual, siempre están en una estatura espiritual, ¿verdad? Que la Biblia le llama niños en Cristo, ¿verdad? Que como son los niños en Cristo, lo vemos aquí en 1 Corintios, siempre llenos de contiendas, siempre llenos de divisiones, de broncas, ¿verdad? Cuando tú ves un matrimonio constantemente peleando y luchando y que no se pueden reconciliar. Ayer mismo una persona me habló por teléfono, y se los digo ahorita porque no ni se congrega, ¿verdad?, con nosotros, pero me empieza a estar chateando conmigo y me estaba diciendo que pues tenía 15 días sin regresar pues a su casa, y que ya quería separarse de su esposa, pero que su esposa estaba muy enamorada de él todavía, y le empecé a preguntar: ¿cuántos años llevas casado? Pues 10. Y varias preguntas. Yo siempre pregunto antes como un doctor, ¿verdad? Tienes que preguntar antes pues para poder comprender, ¿verdad? La situación y tratar de entender la raíz del problema. Y lo único que me dejó ver es que ni se congrega, ni estudia, se dice cristiano, y pues obviamente su condición espiritual está en tal punto que yo lo que le dije: mira, así te separes de esta mujer y te vuelvas a casar, vas a caer en la misma situación, porque el problema no es ella, el problema eres tú, es tu condición espiritual. Si tú sigues en esa situación, pues vas a repetir el error constantemente. Te aconsejo que te concentres en desarrollar tu vida espiritual, a crecer en el conocimiento de Dios. Pero en fin, esta situación se estaba dando en Corintios, era la situación espiritual, ¿verdad?, en la que se encontraba la iglesia. Vemos también que el tema de la comida ofrecida a los ídolos en el capítulo 8 al capítulo 10. Vemos que vivían con gente, la iglesia, que practicaba la idolatría.
y los sacrificios paganos, ¿verdad? Suplían la carne para el consumo popular. O sea, lo que se sacrificaba, ¿verdad?, a los ídolos era lo que se daba lo que había en las carnicerías en poco lugar. Vemos que Pablo les da 3 limitaciones para el consumo de la carne. No hacerlo si, en primer lugar, ofende a un cristiano más débil. 2, si era un obstáculo para la difusión del Evangelio. Y 3, si amenazaba la vida espiritual del individuo. Todo lo que comieran debería ser para la gloria de Dios, sin perjudicar a ninguno de sus hijos. Y aquí encontramos un principio muy importante, ¿verdad? Que vemos aquí a los cristianos fuertes de conciencia, que han crecido más en el conocimiento de Dios, que han alcanzado cierta libertad espiritual en Cristo, y a los cristianos débiles, que están desarrollando su vida, que tienen poco tiempo, que todavía están formando convicciones. El problema es que un cristiano, ¿verdad?, haga tropezar a otro. Y Pablo le dice, bueno, si tú comes de esa carne y al otro te ve que es más débil en la fe y él se tropieza por lo que tú estás haciendo, entonces, ¿verdad?, aquí vemos que se rompe una ley, que eso es mucho más importante, que es la ley que nos manda, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, que es amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Si yo hago tropezar algo a costa de mi libertad, ¿verdad?, y mi hermano se tropieza, entonces yo ya estoy faltando a esa ley del amor. Y todo lo que yo haga tengo que tener cuidado. Si yo, ¿verdad?, tengo la libertad de, pues estoy en la playa y pues aquí solito, pues yo me puedo echar una cerveza y la disfruto con mi familia, lo que sea. Pero si se acerca un cristiano, ¿verdad?, que es más débil en su conciencia, o es un cristiano que está empezando en Cristo y tú lo haces tropezar, Dios te va a pedir cuentas de eso, ¿verdad? Y eso es de lo que nos está hablando esta maravillosa enseñanza. Y no podemos entrar a fondo, hermanos, porque, pues bueno, nos tomaría mucho tiempo. Vemos que también había desorden en el culto público. En el capítulo 11 al 14 se ve esto. Las mujeres, ¿verdad? La situación que se daba con las mujeres no se cubrían sus cabezas en la adoración. Pablo les pide que lo hagan por la costumbre del lugar. Algunos dicen que mostraban poca sumisión al esposo, pero Pablo quería que las mujeres respetaran a sus maridos por una cuestión cultural. También tenemos que entender qué estaba sucediendo, ¿verdad? Porque es un principio. Hay iglesias que la mujer tiene que ponerse velo, porque así lo dice la palabra, que se cubra la mujer, ¿verdad? Y si no se cubre, pues que se rape, ¿no? Aún porque el velo era un símbolo de sumisión a la autoridad. Ahora, tenemos que entender que esto es una cuestión cultural, que no aplica a nuestro tiempo, que no aplica a nuestra época ni a nuestra cultura. Esto es para poder interpretar, hacer una exégesis correcta de un pasaje, tenemos que aplicar la hermenéutica, ¿verdad?, que es la ciencia de la interpretación bíblica. Y para eso yo tengo que comprender el contexto cultural de ese tiempo. Un punto, ¿verdad?, que Pablo también reprende es porque había desorden en los servicios. Por ejemplo, cuando las mujeres se sentaban en un lado y los varones en otro, y cuando el pastor decía algo, la mujer le decía a su esposo desde un punto al otro, ya ves, te dije, ahí está el pastor, está diciendo que no hay que hacer esto. Y esto se empezaba a dar entre todas las mujeres y los varones. Entonces eso se volvía un desorden tremendo dentro del servicio, y Pablo tiene que decir que la mujer calle. No, esto no quiere decir que aún algunos toman que la mujer no debe de predicar y no debe de enseñar, y vemos que si tomamos bien el contexto cultural, y por qué Pablo da esa indicación, comprendemos que Pablo lo que quería es que hubiera orden
en la iglesia, y que la mujer no estuviera gritoneando en medio del servicio, en fin. Claro que también, ¿verdad? Aquí en este instituto mi esposa enseña, también predica en la iglesia, en Vida Nueva, las esposas de los pastores también enseñan, también predican. Dios da dones espirituales a hombres y a mujeres. En Cristo, dice la palabra, ya no hay varón y mujer, sino una sola creación, ¿verdad? O sea que tenemos que entender toda la palabra en todo su contexto para poder aplicarla y tener una sana, ¿verdad? Doctrina. No podemos desequilibrar la doctrina, porque es ahí donde hay problemas en las malas interpretaciones. Bien, vemos el segundo punto es que había desunión en la Santa Cena. La celebraban como una comida de compañerismo, pero los ricos no estaban compartiendo con los pobres. Y les recuerda Pablo, ¿verdad?, que la Santa Cena es para enfocarse en la muerte de Jesús y su regreso. Lo estaban volviendo en un festín donde los ricos llegaban y acaparaban y no dejaban a los pobres, ¿verdad? Y fúchili. Además que estaban cometiendo un pecado de acepción de personas, y Dios no hace acepción de personas, y rompe la armonía, ¿verdad? Rompía la armonía que debería de haber en la iglesia. Era un momento de unión, era un momento de recordar la muerte de Jesucristo y su regreso. Y en tercer lugar, vemos que trata sobre los dones espirituales. Había desorden en los dones espirituales. No lo hacían con moderación. No procuraban en la iglesia de Corintios los dones espectaculares, ¿verdad? Como el don de lenguas. Pablo les enseña que los dones eran para utilizarse para el bien común. Somos parte todos de un cuerpo, y la prioridad en los dones, si usted ve el capítulo 12, Pablo termina diciendo, pero yo os muestro un mejor camino. Después de hablar de los dones de lenguas y de diversos dones, Pablo habla de Corintios 13. Y en Corintios 13 nos dice que el mejor camino es el amor. Esto que nos deja ver que el don tiene que utilizarse con amor. Si no, delante de Dios es como metal que resuena o como címbalo que retiñe. O sea, no sirve para nada. Y el amor edifica, dice la Escritura. El amor edifica. Si el don, ¿verdad? Si tú tienes dones y los estás utilizando para tu propio beneficio o para beneficiarte económicamente, ¿verdad? Algunos pastores, ¿verdad?, utilizan sus dones, pero para trasquilar a las ovejas y para beneficiarse económicamente, o porque creen que la iglesia es un negocio, pues están muy equivocados, y Dios va a pedir cuentas y Dios va a juzgar. Acuérdense que Dios ve todo. En Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, el Señor comienza juzgando a su iglesia. Y así es el juicio. Primero el Señor trata con su iglesia y después trata con el mundo entero. Dios ve todo, ve las intenciones del corazón, Dios te puede dotar de dones maravillosos. La pregunta es, ¿cómo los estás utilizando, ¿verdad? ¿Cómo estás utilizando lo que Dios te da? ¿Para qué lo estás usando? ¿Para tu propio beneficio o para para edificar a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? También se abusaba, por ejemplo, del don de lenguas. Los corintios estaban hablando entre ellos en lenguas. O sea, es como si yo me pongo a hablar con usted ahorita y comienzo a hablar en otra lengua, pues usted no me va a entender ni una sola palabra. Y eso es lo que estaban haciendo los corintios. Se paraban al frente, se ponían a hablar en otra lengua, y pues nadie les entendía lo que estaban hablando, ¿verdad? Y Pablo les dice, si alguien habla, eso se volvió un desorden en los servicios. Es por eso que, mire, yo en lo personal, yo tengo el don de lenguas,
y me gusta, ¿verdad? Obviamente es un don. Si tú tienes un don, tienes que utilizarlo. Dios no te lo dio pues para tenerlo ahí, porque Dios te va a pedir cuentas de todos los dones, ¿verdad? Que Dios te haya dado. Eh, Obviamente yo lo utilizo pues en mi intimidad, o con mi esposa o con mis hijos. Ellos me han escuchado y me escuchan hablar en lenguas o cantar, ¿verdad? Pero no lo hago de manera pública, porque eso puede traer tropiezo y se genera un desorden. Si yo lo hago, pues al rato toda la iglesia va a hacerlo, o muchos se van a tropezar y se van a ir, ¿verdad? Entonces acuérdense que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con amor a nuestro prójimo. Si eso va a traer tropiezo, pues no lo hago, ¿verdad? ¿Para qué? Si Dios, prefiero, ¿verdad?, hacerlo yo en mi casa, hacer tropezar a alguien que nunca regrese a la iglesia. Acuérdense que Dios, ¿verdad?, si algo le molesta, son los tropiezos. El hacer tropezar a una persona, podemos provocar que nunca regrese a los caminos del Señor. Yo lo he visto, y muy de cerca, con gente muy cercana a mí, que un tropiezo provocó que jamás regresaran a los pies de Cristo, ¿verdad? Y bueno, esa falta de amor de algunos hermanos, pues Dios, ¿verdad?, lo toma en cuenta. Así es que acuérdense que el amor, cuando tú amas a tu prójimo, estás cumpliendo la ley, dice la Escritura. El amor es el cumplimiento de la ley. Y los dones espirituales los tenemos que ejercer en amor, dice la palabra. Todo lo que hagáis, hacedlo con amor, ¿verdad? En fin, llegamos al capítulo 15, donde habla de la resurrección. La resurrección. Algunos en Corintio negaban la resurrección de la gente. Esto resultaba en un rechazo, perdón, de la resurrección de Cristo, que es nuestra esperanza, ¿no? Pablo habló de que Cristo había resucitado y se había aparecido a muchos. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana, y es una de las doctrinas más importantes. Si Jesucristo no resucitó, pues dice la palabra, en vano es nuestra fe. Es vana nuestra fe, es vano en vano que nos reunamos aquí nosotros a compartir la palabra de Dios. Es en vano que usted esté en el instituto bíblico. Es en vano que vaya a los servicios o que se discipule entre semana. De nada serviría si Jesucristo no resucitó entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra justificación. Si Jesús murió por nuestros pecados, pero al resucitar Jesucristo fuimos justificados por nuestros pecados, fuimos declarados justos delante de Dios. La justificación es tan importante, la resurrección es tan importante, que es la base de la confirmación del pacto eterno de Dios. Dios estableció un pacto, el pacto eterno del que habla la Escritura en Hebreos 13, versículo 20 al 21. El pacto eterno es el primer pacto que Dios establece, pero ese pacto se estableció entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Verbo en la eternidad, donde Dios, antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo planean y llegan a un convenio en donde se establece la redención de la humanidad. Dios ya sabía que la humanidad iba a caer. Eso es el pacto eterno. Y el nuevo pacto que se establece en Cristo Jesús a través de su sangre, de su muerte, es confirmado con la resurrección de Jesucristo. Y esto es maravilloso, porque el pacto eterno viene a ser confirmado. Lo que Dios planeó en la eternidad pasada, es raro decir la eternidad pasada, pero donde Dios conviene con Cristo, se confirma este nuevo pacto en Cristo Jesús,
¿verdad? No en el pacto de la ley, ¿verdad? O mosaico. Ese pacto quedó obsoleto, ya no es vigente. Ahora estamos bajo el nuevo pacto. Este pacto se confirma con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y es entonces, ¿verdad?, que todas las bendiciones y promesas de Dios son confirmadas para con nosotros, ¿verdad? Por eso la resurrección es una de las doctrinas más importantes, porque es lo que confirma que todo lo que Dios nos ha prometido es verdadero, que usted tendrá un nuevo cuerpo en Cristo Jesús. Cuando usted muera, dice la Escritura, que heredará un nuevo cuerpo. Dios te dará un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno. Todas las promesas sobre el reino son reales. Todo esto está sostenido con la resurrección de Cristo. Es algo glorioso, maravilloso, que si esto no fuera real, nada sería real. Así de sencillo. Si la resurrección de Cristo no se efectuó, pues no podemos esperar nuestra resurrección en primer lugar. No podríamos esperar un nuevo cuerpo. No podríamos esperar la vida eterna. Y todo lo que seríamos los más miserables, dice Pablo, de los seres humanos, porque estamos creyendo algo que no va a suceder. Pero esto no es así. Y este maravilloso, ¿verdad?, capítulo de Corintios es algo que Pablo, ¿verdad?, tiene que defender esa posición doctrinal, porque muchos estaban diciendo que la resurrección no se efectuó. Pero en fin, dice 1 Corintios 15 del 3 al 6, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La resurrección de Cristo fue el primer paso para establecer el reino de Dios y la destrucción de la muerte. Es la esperanza de la resurrección la que da valor también, ¿verdad? Nos da valor para enfrentar las dificultades por Cristo. Es lo que nos da valor aún para enfrentar la misma muerte, hermanos. Ahora que tanta gente, ¿verdad? Hoy estaba meditando, pues, ¿qué es lo que está enfermando más a la gente? Y es el temor, ¿verdad? El temor. Mucha gente hasta se ha muerto solamente por miedo, porque comienza a manifestar los síntomas de esta enfermedad, pero es puro temor lo que tienen, es el peor virus. El cristiano no debe temer, no debemos de temer ni a la muerte misma, porque somos herederos de la promesa y somos pues ya todas esas promesas son vigentes, son reales por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y en fin, vemos la conclusión en el capítulo 16, donde Pablo da indicaciones para recoger una ofrenda para los cristianos en Jerusalén. Les dijo que planeaba irles a visitar otra vez, y les da recomendaciones y saludos, ¿verdad? Y con esto concluimos el resumen de la primera carta a los Corintios. Continuamos, ¿verdad?, con la segunda carta a los Corintios, que fue escrita por Pablo en Macedonia en el año 56 o 57 después de Cristo. Pablo aquí se defiende de algunos antiguos adversarios en el capítulo 1 al 7. Vemos que Pablo escribe esta carta después del informe alentador de Tito, de que la iglesia de Corintios se había arrepentido del trato, ¿verdad?, que le había dado a Pablo. Algunos piensan que fue escrita esta carta de 2 de Corintios en varias secciones y luego editadas como un solo documento.
Hay diferencias entre los capítulos 1 al 9 y del 10 al 13. Algunos piensan que la primera parte fue escrita, el capítulo 1 al 9 fue escrita a la mayoría de la iglesia y que el capítulo del 10 al 13 fue escrita a una minoría. Otros piensan que hubo una demora en la escritura y porque Pablo recibió más información que le indicaba que todavía habían divisiones en la iglesia. Pablo responde a ataques en su contra y explica los motivos de su ministerio. Vemos que Pablo en Primera de Corintios del capítulo 1 al 2 habla de que no pudo visitar la iglesia de Corintios. También habla de las vidas transformadas y la superioridad del nuevo pacto. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto, que lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El pacto dado a Moisés es superior a el nuevo pacto, a este pacto que ya literalmente es obsoleto, que no es vigente. Hay gente que hace una mezcla del nuevo pacto y del antiguo pacto y lo meten en una licuadora y sacan una doctrina mezclada. La realidad es que ya no vivimos bajo el antiguo pacto y esto es algo que tenemos que entender. Vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Ya no vivimos, ¿verdad?, en todo lo que marcaba la ley, haz esto, haz lo otro y así, y agradarás a Dios, ¿verdad? No, la Escritura dice que ya agradas a Dios, por el solo hecho de haber confiado en su Hijo Jesucristo, ¿no? En fin, vemos que la motivación para su ministerio en el capítulo 4 y la esperanza eterna en el capítulo 5. Aunque sus planes era visitar a Corintio después de Macedonia, no lo hizo, pues sería una visita muy pronta después de la visita dolorosa que tuvo Pablo al haber visitado a la iglesia y todos los problemas que surgieron. Pablo dijo que fue una visita triste, ¿verdad? A veces así es con las iglesias, uno cree que todo va a estar bien y no es así, ¿verdad? Sino que está llena de contiendas, de problemas, de divisiones y eso entristece a cualquier pastor, ¿verdad? El llamado más grande que tenemos, ¿verdad? Como líderes de una iglesia es a mantener la unidad de la iglesia. Cuando esta unidad se rompe es que comienzan los problemas. Nosotros tenemos que guardar la unidad, la Biblia nos manda a guardar la unidad del Espíritu, la iglesia necesita mantenerse unida. Es como cuando en la casa, ¿verdad?, se rompe la unidad y comienzan los pleitos y las amarguras y ya si no se atiende rápido eso, no se reconcilia los miembros de la familia, pues al rato eso comienza a generar una raíz de amargura que después es muy difícil de cortar. Se le da lugar al enemigo y el enemigo comienza a hacer una obra, ¿verdad? Por eso el reconciliarnos, el guardar la unidad es tan importante porque le cerramos puertas. Si tú no perdonas a tu esposo, no perdonas a tu esposa, no perdonas a tu prójimo, tú le abres una puerta al enemigo y él viene con todos sus demonios, ¿verdad?, a hacer daño, porque ese es el campo del enemigo, la falta de perdón. Ahí comienza todo. Por eso Cristo en la cruz, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que hizo, y ahí nos hizo libres a todos, y ahí le quitó el poder al enemigo, ¿verdad? Tú le quitas el poder al enemigo cuando tú perdonas al que te ofendió, si es dentro de la iglesia. Muchos, ¿verdad?, quieren salir de la iglesia corriendo, porque piensan que todos somos hipócritas y que ahí no hay amor. Pues la realidad es que puede ser verdad, pero es ahí donde Dios te puso, porque ahí Dios quiere madurar tu carácter. Si alguien tiene que empezar a amar, eres tú. Tú eres el que tienes que esperar amar, ¿verdad? La Biblia no te dice que vayas a la iglesia y que esperes ser amado, ¿verdad? Eso debería de suceder en una iglesia madura, en una iglesia que está dando fruto. Pero si eso no sucede, alguien tiene que comenzar.
Si tú esperas que tu esposa te ame, pues te vas a quedar esperando, ¿verdad? Puede ser que sí lo haga, pero la Biblia dice ama a tu esposa, ama a tu prójimo. Ese es el mandato, ama a tu prójimo. Y bueno, esta es una situación que tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Vemos que, continuando con el tema, que por los que dudaban de su labor, ¿verdad? Él dijo que él estaba resuelto, ¿verdad? Perdón, el resultado era lo importante. Él había establecido iglesias, algunos dudaban de la legitimidad del apostolado de Pablo. Él dijo, ¿saben qué? Mis credenciales, ahí están las iglesias, ahí están las vidas transformadas, esas eran sus recomendaciones. Por eso es tan delicado que alguien se le haga pastor inmediatamente. O si no tiene una trayectoria en el ministerio, si no ha demostrado pasar por pruebas, si no ha demostrado que tiene un llamado y hacerlo pastor, eso es contraproducente. Pablo tenía credenciales muy claras, él defendió su ministerio a los que lo atacaban. Eh, También enseñó la superioridad del nuevo pacto, esto ya lo vimos. Eh, eh, las aflicciones también, Pablo decía que sus aflicciones, acuérdense que es un resumen, no podemos entrar a fondo, estamos tratando de resumir muchos capítulos en muy poco tiempo. Él habla, ¿verdad?, en esta epístola a los Corintios y nos dice que las aflicciones que él tenía eran livianas en comparación con el peso de gloria que Dios produciría en él, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Era lo que producía la tribulación en Pablo y en nosotros como cristianos. Si es que si estás experimentando aflicción, créeme que eso se va a producir en un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en tu vida. Y esto es algo que nos enseña Pablo. A Pablo lo que le impulsaba a predicar el Evangelio y a pasar a las dificultades era el amor de Cristo. Era el amor de Cristo. Esto era lo que motivaba a Pablo. ¿Cuántos claudican, verdad? En el ministerio, cuántos claudican en el matrimonio, cuántos claudican en muchas áreas de sus vidas. ¿Por qué? Porque su motivación está mal, ¿verdad? Lo que nos motiva es el amor de Cristo. Y esto te va a hacer pasar a través de dificultades, así como Pablo cruzó por diversas dificultades en su vida. Era el amor de Cristo en él, ¿verdad? ¿Qué fue lo que, no sé si recuerdas el pasaje donde Cristo, ¿verdad?, es bautizado y se abre el cielo y se escucha la voz del Padre diciéndole, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando el Hijo se sabe amado, cuando los hijos saben que son amados por los padres, eso les da fuerza para cruzar en las dificultades. Cuando entendemos cuánto nos ama el Padre, y esto no nada más es un entendimiento emocional, perdón, es un sentimiento, ¿verdad? Sino la Escritura nos los dice, es objetivo, ¿verdad?, de esta doctrina. Tenemos que ir a entender qué es lo que hizo Cristo por nosotros. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Mira cómo Cristo entregó su vida por ti. Ve cuánto te ha amado Dios, ¿verdad?, entregando a su Hijo unigénito. Cuán grande es este amor. Esto tiene que impulsarnos, ¿verdad?, y hacer que rompamos barreras en nuestras vidas, las limitaciones que podamos tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, ¿verdad? Vemos también que Pablo se gozó por el informe de Tito en el capítulo 7 y por el cambio de la actitud de ellos. Vemos que Pablo tiene que entristecerlos también en su manera de hablarles, y esto provocó arrepentimiento. Muchas veces Dios no nos va a hablar suave,
Ahorita ya no nos gusta, a la iglesia no le gusta que le hablen duro. Así se está volviendo una iglesia muy light, yo digo así, ¿verdad? Muy light porque pues tienes que tener cuidado porque si no se te van, pero no era antes así, ¿verdad? La exhortación cuando el Padre habla, ¿verdad? De tal manera que tenemos que somos sacudidos, por Él es por amor. El Dios al que ama disciplina, y Pablo disciplinó y le habló duro a la iglesia de los Corintios, y lo que provocó en ellos fue arrepentimiento. Hay una tristeza, dice la Escritura, que produce arrepentimiento. No es la tristeza del mundo, ¿verdad?, que produce muerte. Cuando Dios entristece a sus hijos es para volverlos al arrepentimiento. Y en el capítulo 8 al 9 vemos la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Judíos cristianos en Jerusalén estaban en pobreza, y Pablo pidió ofrenda para llevarla. Tito iría, ¿verdad?, con otro hermano también para que vieran la honestidad al entregarla, ¿verdad? Vieran que todo este trámite iba a ser honesto. Dice 2 Corintios 8, 19 al 21. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente. Qué importante es que los que manejan, ¿verdad?, las ofrendas, lo hagamos honradamente delante del Señor, ¿verdad? No solo delante del Señor, sino también de los hombres. Los pastores pueden decir, no, pues a mí quién me pide cuentas, ¿verdad? Pues tenemos que dar cuentas. Tenemos que dar cuentas de cómo se están manejando los dineros. Hay que ser honestos, hay que ser transparentes, ¿verdad? Esto genera confianza. Mucha gente no da porque muchos pastores quedan mal, ¿verdad? Y nos podemos equivocar en algunas cosas, pero tal vez no tenemos que ser, tenemos que hacer todas las cosas honradamente delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? En fin, este tema del dinero es importante y todo lo que hagamos tiene que ser administrado de manera correcta, porque Dios va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. En el capítulo 10 al 12 vemos un mensaje a los rebeldes y su defensa, ¿verdad? Aquí Pablo se defiende porque él decían que en presencia Pablo era tímido y en carta era severo, que pues que él era diferente. Cuando él escribió esa carta lo hacía duro, pero cuando se presentaba a la iglesia que él pues que él era tímido, ¿verdad? Pablo se defiende de ese ataque en su contra. En el capítulo 11 lo atacan también por sus habilidades de oratoria de Pablo. Decían tener ellos, sus enemigos, un conocimiento superior al de Pablo. Así que Pablo se defiende sacando sus credenciales, su fundamento judaico y sus sufrimientos. Aquí había trabajado más que cualquiera, dice la palabra. Dice 2 Corintios 11, del 22 al 28. Dice la palabra, ¿son hebreos? Yo también. Dice Pablo, ¿verdad? ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. O sea, estamos iguales, ¿verdad? ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos abundantes, en azotes innúmeros, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces, imagínense, 40 azotes menos uno. No sé si pueda imaginarse eso. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio.
O sea, tenemos registrado un naufragio de Pablo en el libro de Hechos, pero aquí dice que 3 veces Pablo náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. O sea, Pablo agarrado no sé, de alguna parte del barco, como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces. Aquí no era de viajar en avión, era de ir caminando por los montes, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en alta mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Estas eran las credenciales de Pablo. Él nos sacó su título de licenciado. Está bien, como le decía hace un rato, que tengamos nuestro título, que bueno, pégalo ahí en la pared, pero esas no son las credenciales de un siervo de Dios. Eso te da es un reconocimiento, claro, y es válido, ¿verdad? Es importante porque habla de que te esforzaste, ¿verdad?, en tus estudios teológicos. Pero la realidad es que el ministerio se acredita por lo que una persona realiza, ¿verdad? Por su trayectoria, así como Pablo, ¿verdad? El capítulo 12, Pablo también cita sus visiones y revelaciones, se está defendiendo también, y dice 2 Corintios 12 del 2 al 4, 2 Corintios 12 del 2 al 4, dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, Pablo fue llevado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado a expresar. Aquí Pablo está hablando como si estuviera hablando de otro hombre, pero está hablando de él, ¿verdad? Esto lo podemos confirmar con una buena interpretación de la palabra. Mencionó que también su ministerio era caracterizado por señales y milagros. Qué terrible que Pablo se tuviera que defender, ¿verdad? Pero así sucede. Esta iglesia no era una iglesia madura. Un pastor, ¿verdad?, cuando tiene que llegar a eso, a defenderse de sus mismas ovejas, es terrible cuando eso comienza a suceder. Los pastores a veces tenemos que ser curtidos en ese aspecto, porque se nos acerca gente, a veces no sabemos con qué intenciones, y a veces comienzan a crecer en el ministerio y te dan la espalda. Se sufre muchas cosas en el ministerio. Pablo nos lo muestra, ¿verdad? A veces entran falsos hermanos, entra gente que te comienza a hacer la política y comienza, ¿verdad?, a amotinar a la gente, y eso estaba sucediendo con Pablo. No es nada nuevo, hermanos, simplemente habla de una condición espiritual. Por eso tenemos que enfocar a la iglesia en constantemente estarse discipulando, creciendo en el ministerio. Si estás en el ministerio, tienes que formar parte de un estudio bíblico. No puedes solamente estar ministrando y ministrando y ministrando y hacer a un lado el crecimiento espiritual, porque tarde o temprano el enemigo se va a aprovechar de esa condición y hasta te puede usar para generar un problema en la iglesia. En el capítulo 13 vemos que enseguida de su visita dice Pablo que él no sería indulgente con sus adversarios. Ahora sí les dice, pues ahora sí me van a conocer, ¿verdad? Quieren una prueba de mi autoridad. Acuérdense que muchas veces los pastores, su pastor, ¿verdad?, puede ser una persona muy mansa, pero puede llegar un punto en el que acuérdense que Dios ha dado autoridad. Si Dios le da una vara al pastor, esa vara implica autoridad espiritual que también puede utilizar contra los rebeldes, contra los que se levantan en contra del conocimiento de Cristo,
contra los que se están oponiendo, ¿verdad? Contra los que no se quieren sujetar o los que comienzan a murmurar. Todo esto sucedía en Corintios y Pablo tuvo que utilizar, ¿verdad? Presentó sus credenciales de apóstol, pero dijo, para la otra que vaya, van a conocer la autoridad, van a conocer que Cristo está en mí y que pues no iba a ser indulgente con sus adversarios, ¿verdad? En fin, Pablo termina pidiéndoles que practiquen la unidad. Y esto es una prioridad en la iglesia, hermanos. Como se los mencioné hace un momento, la unidad en la iglesia tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. En la unidad en su familia, la unidad como hijos de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es ahí donde se manifiesta el poder de Dios, el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? Sobre la cabeza, sobre la barba, hasta las vestiduras. El Espíritu Santo derrama bendiciones cuando la iglesia está en unidad. Por eso hay tanta oposición a veces. Por eso el enemigo ataca tanto, porque si una iglesia practica la unidad y se reconcilian y se perdonan y van madurando sus problemas, es una iglesia que está, que Dios va a usar para el evangelismo, es una iglesia que va a crecer, no nada más espiritualmente, sino también en número, va a crecer y va a alcanzar los propósitos de Dios. Porque está obedeciendo al Señor, ¿verdad? Y bien, hermanos, pues con esto vamos a concluir nuestro estudio de hoy, y vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por estas dos maravillosas epístolas. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, el que nos llene del conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Que estas verdades que se encuentran, pues hoy pudimos verlas brevemente. Tú sabes que solo es un resumen, pero tu palabra nos manda a hacer pozos en las Escrituras. Ahora que tenemos un contexto general, Señor, ayúdanos ahora a profundizar en el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Cada versículo es una joya, cada palabra es una perla preciosa, Señor. Que atesoremos el conocimiento de Jesucristo, las riquezas inescrutables, Señor, que tú nos has dado ya en Cristo Jesús, que las podamos anhelar con todo nuestro corazón, porque ese es nuestro verdadero tesoro. Todo lo que alcancemos de Cristo en esta vida tendrá repercusión en la eternidad. Llévanos, Señor, a la estatura de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.